Banda de músicos, adoradores. Allá tenemos a Pastor Mark. He is the man who does everything. He's the man of many talents. Muy agradecido con Pastor Mark. Él tiene un corazón de servicio. Muchas veces él no tiene una participación activa en nuestro servicio de las dos, pero él quiere estar aquí siempre para ver cómo puede servir, cómo puede ser útil. Entonces es una bendición poder tenerlo siempre con nosotros. Thank you everyone for being here. You guys are amazing. Jonah, Benji. Chris, of course. And Pastor Mark. ¿Cómo estás, Pastor? Isn't a little box inside? Can you get it out? I have it. Thank you. Gracias. Ok, ¿cómo están ustedes, hermanos? Hoy es domingo, el mejor día de la semana. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabes qué? Una de las cosas que siempre me han gustado desde que conocí al Señor era reunirme en familia y poder estar con los hermanos en la iglesia. Siempre fue una de las cosas más maravillosas para mí. Entonces, el reunirme siempre es algo que a mí me llena, ¿no? Yo creo que todos nosotros nacimos para tener comunidad y cuando no la tenemos siempre va a haber algo que nos hace falta. Pero cuando tenemos comunidad vamos a tener lo que necesitamos. Amén. Bueno, hoy tengo una palabra para compartir con usted y estoy súper contento. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, al libro de Juan, capítulo 15. Pastor Mark, I don't know how to use this. You got me with this one. There you go. Thank you. Thank you, amor. Eso es lo que sucede cuando tú estás haciendo muchas cosas, ¿ves? Oren para que el Señor siga trayendo obreros a la mies, para que el pastor no tenga que hacer todo. Amén. Bueno, entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 15 y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Y antes de hablar de cualquier cosa, yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a leer este versículo, este capítulo, y vamos a dejar que la palabra de Dios sea ese fundamento antes de entrar en cualquier comentario. Amén. Entonces, vamos a leer desde el capítulo 18, dice Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén.
Vamos a orar antes de que se siente. Señor, bendice esta palabra, háblanos, instrúyenos, ayúdanos a escudriñarte, a escudriñar tu corazón en lo que tú quieres decirnos hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes puede sentarse, antes de entrar a la prédica, es necesario hacer un par de comentarios. Yo sé que ustedes tienen internet, tienen acceso a las redes y quizás saben lo que sucedió ayer, ¿no? Ayer sucedió algo que no se debería tolerar en este mundo, en este país. Intentaron asesinar a un candidato presidencial a la presidencia, y es el expresidente Trump. Y por mucho odio o por mucha división o por mucha diferencia que se tenga de un lugar o de otro, llegar al punto de asesinarlo o querer asesinarlo ya es extremo. Entonces es algo que debe preocuparnos a nosotros como iglesia. ¿Por qué nos debe preocupar? Porque detrás de todos esos acontecimientos hay una actividad espiritual. Una actividad espiritual que está moviéndose en las regiones espirituales, influenciando los medios, influenciando los partidos políticos, influenciando personas para entonces causar división y destruir nuestra cultura. No solamente destruir nuestra cultura, pero para avanzar en su misión de destruir a su iglesia. Yo creo firmemente que al final la iglesia, si no se pone de pie, si la iglesia no responde ante las necesidades del mundo, nadie más lo hará. La iglesia es la única entidad que tiene la respuesta para los problemas del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de aquel que creó todas las cosas. Y Él sabe cómo gobernar el mundo. Amén. Entonces es importante reconocer eso. Ahora, cuando nosotros entendemos que lo que se mueve es una actividad espiritual, sabemos que esa actividad espiritual que es negativa siempre va a venir a atacarnos en nuestra fe. En nuestra fe. Uno de los papeles principales del enemigo es sabotear nuestra fe para que nosotros no creamos en aquel en el cual nosotros hemos creído, quien nos salvó, quien nos redimió, quien nos compró con su sangre, quien murió por nuestros pecados y quien resucitó al tercer día para ofrecernos salvación y vida eterna. El enemigo no quiere que nosotros creamos en Jesús. Y es por eso que el enemigo hace cualquier cosa para causar que nosotros nos desviemos de nuestra fe. Una de las cosas que el enemigo usa es la intimidación o la persecución. Diga conmigo, persecución. ¿Tú sabías que hoy en día existe la persecución a la fe, a la persecución a la iglesia, a la persecución a nuestras creencias, a nuestros valores? Y tú dirás, bueno, pastor, pero yo no me siento perseguido, yo estoy tranquilo, yo vivo mi fe normal. Pero en realidad no es así. Nosotros estamos siendo moderados, de alguna manera controlados, al punto que no nos podemos expresar libremente en las redes sociales, en el internet o en el público. ¿Por qué? Porque ahora nuestros valores se han convertido controversial ante el mundo. El mundo ahora no es que nosotros nos hemos hecho políticos, sino que la política o el mundo ha hecho la Biblia y nuestros valores políticos o una causa de discusión. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos vamos a parar por nuestros valores bíblicos. Nuestros valores bíblicos son valores morales, valores espirituales, valores que están completamente ligados a la naturaleza de Dios. Y esos valores siempre van a contradecir los valores del mundo, los que el mundo provee, los que el mundo promueve. Y entonces nos vamos a encontrar en un constante conflicto. Eso no es ahora, ha sido siempre desde el principio de la creación. Lo que pasa es que ahora se está extendiendo. Ahora, nosotros en realidad no sabemos lo que es persecución como en otros países. Y quizás es por eso, la razón por la que muchas veces no apreciamos la fe que tenemos y las oportunidades y libertades que tenemos en nuestro mundo occidental. Yo te voy a contar la historia de 3 personajes que vivieron persecución y caminaron y siguieron la fe y lo que Dios tenía para ellos y lo que Dios les había mandado y marcaron su historia. Te quiero hablar, por ejemplo, de una persona llamada Dietrich
Bonhoeffer o Curry Diezmond, si lo pronuncias de esa manera. Pero te quiero hablar de estos dos personajes. ¿Por qué? Porque esta persona, Dietrich, antes de que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, comenzara en Alemania, se alinearon los nazis y comenzaron a formar su movimiento. Y la iglesia en nazis es recordada por ser una iglesia pasiva y permisiva. De hecho, la iglesia estaba tan comprometida que incluso algunos pastores decían que Cristo había venido en la forma de Adolfo Hitler. Imagínese usted la decepción o el engaño que había en la iglesia. Pero este pastor, Dietrich, él decidió contrarrestar el movimiento de nazis y trabajar arduamente para no permitir que avanzara. Eso lo llevó a tener que emigrar y salir de Alemania y venirse a Estados Unidos. Y resulta que después que estaba en Estados Unidos, aproximadamente en el año 1939, él decidió regresar a Alemania porque él dijo: yo no puedo apoyar o no puedo ayudar a la reconstrucción de la cristiandad y de la fe cristiana en Alemania cuando la guerra termine, si yo no soy partícipe de las pruebas y todos los diferentes retos que la iglesia tendrá en el tiempo de la guerra. De manera que él dijo: yo no puedo participar de una reconstrucción si no soy parte del proceso. Así que él se volvió nuevamente a Alemania y se convirtió en un agente secreto del servicio secreto y trabajó arduamente para asesinar a Hitler y acabar con el movimiento nazi. Imagínese usted un pastor metido en el servicio secreto para eliminar esa amenaza del mundo entero que era Hitler y todo el movimiento nazi. Bueno, resulta que él, en un momento después de algunos complots fallidos, lamentablemente fue preso, lo agarraron preso y terminaron ejecutándolo. Y eso fue triste porque no logró su cometido. Sin embargo, sus escritos sobre el discipulado, sobre la ética o el costo de seguir a Cristo continúan inspirando a mucha gente, incluso hoy en nuestros días, por su valentía y por su profunda fe, que fue capaz de arriesgar su vida en medio de una persecución para profesar su fe y predicar el evangelio. La otra persona que es la señora Curry, durante la Segunda Guerra Mundial también ella escondía a las familias judías para que no fueran apresadas por los nazis. Y mientras ella estaba allí alojando a estas familias y tratando de protegerlas para que no fueran llevadas a los campamentos que tenían para ellos, alguien encontró lo que estaban haciendo, supo lo que estaban haciendo. Y resulta que la agarraron a ella y también la enviaron a esos campamentos de concentración donde tenían a los judíos. Y resulta que en medio de ese campamento de concentración, ella no dejó que su fe fallara, sino que continuó ayudando a los judíos y predicándole junto con su hermana el evangelio. Y dice la Biblia que el favor que Dios le dio fue tan grande que en el lugar donde ellos dormían se infectó con una plaga de pulgas que era tanta que ni aún los guardias alemanes querían entrar a ese lugar donde ellas dormían, y eso les permitió que ellas pudieran tener estudio bíblico con todas las demás mujeres judías y poder predicarles el evangelio. De manera que las pulgas, que quizás eran incómodas y que le estaban carcomiendo la piel, se convirtieron en la bendición para que los alemanes no pudieran entrar a esos lugares y ellos pudieran predicar el evangelio. Luego que ella salió, ella viajó el mundo entero predicando y contando el testimonio de cómo ella superó todo esto del campamento. Incluso en una oportunidad estaba predicando en una iglesia en Alemania y uno de sus captores, aquellos que acostumbraba a golpearles cuando estaban bajo el régimen de los nazis,
se había convertido a Cristo y llegó a la iglesia donde ella estaba pidiéndole perdón por todo lo que él le hizo a ella y las torturas que le hizo. Y ella cuenta en su testimonio que le perdonó, lo abrazó y lo recibió como hermano en Cristo. Definitivamente lo que pasa a la gente en el mundo, lo que ha pasado en el mundo no se parece en nada en absoluto a lo que nosotros atravesamos en nuestras vidas. Pero hay un personaje también que se llama Richard Wurmbrand. Este personaje era un pastor rumano que él estuvo encarcelado un total de 14 años bajo el régimen comunista solamente por predicar el evangelio. Ellos le obligaron y le dijeron que no predicara, y él se paraba enfrente de su congregación y valientemente predicaba el evangelio. Dice la historia que llegó un momento en que lo agarraron y le dijeron: te vamos a meter preso porque no puedes seguir predicando. Así que él aceptó ir a prisión y estuvo preso durante 3 años en un aislamiento severo, al punto que lo llevaron a un tercer piso bajo tierra. Y no tenía ni luz, no tenía ventanas, no tenía ningún tipo de acceso afuera. Incluso lo querían amedrentar y humillar tanto que los soldados tenían zapatos de hule que ni siquiera sus pasos se escuchaban, de manera que él se sintiera solo, abandonado, aislado completamente. La historia dice que en medio de su soledad y de ese confinamiento, él solamente dormía durante el día y permanecía despierto durante las noches, orando y preparándose sermones y predicándose a sí mismo todas las noches. Cuenta la historia que pasó años y días allí recluido y tenía una memoria tan impresionante que recordaba más de 350 sermones memorizados de los que él se predicó a él mismo mientras estuvo en esa celda, confinado completamente en la soledad. Ellos pensaron que lo iban a quebrar y a partir, pero en ese momento él tuvo la ayuda del Espíritu Santo, el cual le ministraba a él mismo y a su espíritu todas las noches. Luego es impresionante, pero este hombre, cuando fue finalmente liberado, contó la historia de todo lo que sucedía y dice que él, cuando estaba preso, hacía un trato con el guardia y le decía: ¿qué tal si yo predico el evangelio y tú me golpeas? Tú me castigas. Así tú vas a estar feliz por golpearme y yo voy a estar feliz por predicar el evangelio. Así que hizo un trato y él tenía que aguantar los golpes y los castigos constantes solamente por predicar el evangelio. En una oportunidad, él dice que, hablando de sus torturas, las torturas que recibían eran de gran envergadura, incluían mutaciones de parte de su cuerpo, quemaduras, lo encerraban en una gran nevera congelada. Su cuerpo llevaba las cicatrices de la tortura física por el resto de su vida. Incluso contó que le golpeaban las plantas de los pies para que no se pudiera poner de pie. Lo golpeaban tan fuerte que era un dolor que ni siquiera podía describirlo con palabras. Y luego el día siguiente golpeaban las heridas que estaban abiertas todavía hasta exponer el hueso de sus pies. Y él aguantó todo ese dolor, pero no se cansaba de predicar a Cristo donde quiera que él estaba en medio de toda esa persecución. Es interesante que él recibió amnistía en 1964 y entonces Rumania lo vendió por $10,000 y él migró a Estados Unidos en el 66, expuso su situación al Senado de Estados Unidos y contó los horrores del comunismo. Gracias a Dios el comunismo finalmente cayó, colapsó, y él, después de muchos años, se convirtió en una de las 10 personas más influenciales de toda Rumania. Eso fue el legado que él dejó. Escribió muchos libros y fundó un movimiento que se llama La Voz de los Mártires, que es un movimiento que hoy en día incluso sigue influenciando y ayudando a traer claridad e información a las iglesias acerca de los cristianos que están siendo perseguidos en el mundo y cómo ellos son capaces de dar su vida por la fe y por la fe que profesan.
Es interesante que hay 4 cosas que los mantuvieron a él vivo, creyendo cada día en que Dios lo iba a sacar de ese lugar y él iba a continuar su camino en él. Esas 4 cosas fueron las siguientes: de que hay un Dios, de que Jesús es nuestro Salvador y va con nosotros a todas partes, incluso a una prisión. No importa lo que pasemos aquí en esta tierra, existe la realidad de una vida eterna. Y el amor de Dios, aún frente a la tortura, es siempre el mejor de los caminos. Entonces, todas estas personas que les he mencionado tenían algo en común y era muy importante. Ellos debieron elegir a qué reino iban a servir. Si iban a servir al reino de Dios o iban a servir al reino de esos movimientos comunistas o los movimientos a los que ellos estaban siendo oprimidos. Entonces, ¿cómo se llama el sermón de esta tarde? El sermón de esta tarde se llama el poder del odio. Tú dirás, el poder del odio, mejor se podría llamar el poder del amor. Pero tú sabías que el odio tiene poder. Y tiene poder para ser negativo, pero también para ser positivo. Tú sabías que el odio tiene poder para dañarte y destruirte, pero también el odio tiene poder para levantarte y hacerte responder a Dios y a todo lo que Dios te ha llamado. Es interesante, pero ¿qué tal si el odio o la persecución son en realidad el ingrediente para que la iglesia sea activada y comience a caminar en todo lo que Dios le ha llamado a caminar? Tú sabes que hay 4 cosas que el odio trae o la persecución trae a las iglesias. Hay 4 cosas, digo conmigo 4 cosas. Una de las cosas que el odio y la persecución trae a las iglesias es que trae conversiones radicales. Tú sabes que Irán es un país musulmán mayormente y predicar el evangelio allí es prohibido. Nadie puede tener una fe distinta a la fe musulmana. Sin embargo, hay muchos misioneros que le han dicho que sí a Dios y han ido a Irán y se han convertido en predicadores escondidos, secretos, y empiezan yo tengo incluso un amigo, un pastor que está en un país del Medio Oriente, y él fue como un entrenador de fútbol, aunque él no es un entrenador de fútbol, pero él fue con una visa de entrenador para poder entrar al país y ser registrado como un entrenador, pero él en su campo laboral lo que está haciendo es predicando el evangelio a las personas con las que se conecta a través del fútbol. De manera que esa es su misión, y dice que su iglesia está prosperando cada día y la gente sigue trayendo a los que han de ser salvos. Entonces, en este país de Irán está prohibido poseer una Biblia en el idioma nacional, que es el farsi. Está prohibido totalmente predicar, hablar de la fe cristiana. Y los que lo hacen son arrestados, son interrogados y muchas veces encarcelados en una famosa prisión del país que es especial porque es de máxima seguridad. Entonces el régimen de Irán incluso ha condenado a muerte a algunos acusados de apostasía, que significa aquellos que no profesan la fe musulmana, sino que profesan otra fe. Entonces el gobierno iraní se niega a reconocer a los que se convierten de la religión musulmana al cristianismo y no los aceptan, sino que los consideran apóstatas de la fe de ellos. Entonces en un entorno así, tú dirías, wow, pero qué lucha, qué retos, cómo la iglesia de Jesucristo puede prosperar en un lugar así. Pues te tengo noticias, hermano y hermana. Te cuento que en la última década Irán ha sido una de las naciones donde la iglesia cristiana ha tenido el mayor crecimiento en el mundo. Algunas estimaciones apuntan que 1 millón o más de iraníes ahora se han convertido al cristianismo. Y los informes indican que el cristianismo se está extendiendo más rápido en Irán que en cualquier otra región del mundo en el Medio Oriente.
De manera que donde hay más persecución y más odio, resulta en la multiplicación del evangelio y de las almas que vienen a Cristo. Entonces tú te preguntarás, pero ¿cómo esa matemática no funciona? Pero así es la matemática del cielo. Cuando hay más odio y más opresión, la iglesia crece, la iglesia se multiplica. Entonces tú a veces te sientes mal porque estás bajo opresión o estás teniendo dificultades. Y yo quiero que tú sepas que la Biblia es clara cuando dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que confían en el Señor, que lo aman. ¿Por qué? Porque lo que tú crees que te va a dañar, en realidad te va a traer más a Dios, te va a acercar más a Él y vas a poder ver cosas de Dios y vas a tener revelaciones de Dios que antes no tenías por esa necesidad específica. Entonces, la influencia de los cristianos en Irán es tan tremenda que ahora su país vecino, Afganistán, está ahora viendo un avivamiento de conversiones. ¿Por qué? Porque los iraníes que están en persecución salen huyendo y pasan la frontera y cruzan a Afganistán y comienzan a predicarle a los hermanos afganos acerca de Jesucristo porque tienen una lengua similar. Y ahora los afganos, la iglesia en Afganistán es la segunda iglesia de mayor crecimiento en el Medio Oriente. ¿Todo por qué? Porque en medio de la persecución la palabra de Dios va a prosperar y va a multiplicarse. Vamos ahora bíblicamente hablando en Hechos 4, 1 al 4. Yo quiero que tú abras tu Biblia y lo leamos juntos. Y dice la Biblia que se levantó aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí seguramente lo vas a ver en la pantalla. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y el versículo 4 dice, y los que estaban esparcidos andaban, ¿qué? Predicando la palabra. Y los que odian la fe, en realidad se van a convertir en esos que van a impulsar la predicación del evangelio. ¿Qué sucedía con la iglesia del Señor Jesucristo? Que la persecución que tenían causó de que ellos comenzaran a salir huyendo por otras regiones y mientras iban predicando el evangelio y el evangelio se iba multiplicando y creando discípulos. De manera que la persecución trajo avivamiento, trajo conversiones sobrenaturales y poderosas. ¿Qué otra cosa sucede cuando hay odio y hay persecución en el mundo? Encuentros sobrenaturales. Encuentros sobrenaturales. Y yo te voy a decir esto. En el Medio Oriente hay una historia de un misionero que habló con un hombre que comenzó a ver una visión de un hombre vestido de blanco. Este hombre del Medio Oriente, que era un musulmán, dice que todas las noches se le presentaba en el sueño un hombre tocando a su puerta y estaba vestido de blanco. Y él comenzaba y abría la puerta y dice que él no podía ver su cara porque su cara era muy brillante como la luz del sol. Así que él comenzaba a hablar y el hombre de blanco le decía, escucha y escribe todo lo que yo te voy a decir. Y él comenzaba a escribir todo y luego se quedaba dormido. Y dice que eso sucedió por el transcurso de 30 días. Ese hombre de blanco llegaba y todos los días empezaba a decirle, escribe esto. Y él empezó a escribir. Y el misionero, mientras hablaba con este hombre, le dice curiosamente, ¿qué fue lo que te dijo que escribieras? ¿Puedes mostrarme el libro y de las cosas que escribiste? Y él dijo, claro que sí, yo quiero contarte lo que escribió. ¿Y qué fue lo que escribiste? Él dice, esto es como empieza el libro que él me dictó. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios. Y cuando él sigue leyendo, ese hombre en blanco, a un musulmán que nunca había leído la Biblia, le estaba dictando todo el libro de Juan. Capítulo, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Y él le pregunta al misionero, ¿quién es ese hombre de blanco que me dictó todo esto? El misionero le dijo, es Jesús y yo estoy dispuesto a traerte a él hoy. Así que él aceptó al Señor Jesucristo y se convirtió en una gran conversión. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente estamos viendo cómo los cristianos quizás no son alcanzados por un evangelista que vaya y les predique. Muchas veces son ellos alcanzados por sueños, por visiones, por milagros, por señales
y por prodigios. ¿Por qué? Porque el Señor está a la puerta. Él no está esperando, Él está alcanzando a la humanidad. Él dice, y se predicará este evangelio por toda la tierra y no vendrá el fin hasta que este evangelio sea compartido en el mundo. Este misionero explicó que la identidad del hombre blanco era Jesús y así lo condujo a la salvación. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? En Hechos 12, 20 al 24, nos dice algo también de un evento sobrenatural, porque la persecución generalmente trae eventos sobrenaturales. ¿Qué sucedió en Hechos 2, 20 al 24? Ahí lo va a leer en la pantalla, creo. Ahora Herodes se enojó con los de Tiro y los de Sidón y vinieron a él unánimes y habiendo persuadido a Blasto, eunuco del rey, le pidieron paz porque su país dependía del país del rey por comida. Y un día señalado Herodes se vistió con sus vestiduras reales, así bien creído era Herodes, él creía que él era lo más alto de su reino. Y tomó asiento en su trono y les pronunció un discurso. Y el pueblo que creía en él, lógicamente, lo miraba y decía, voz de un Dios. No es la voz de un hombre, es la voz de Dios. Inmediatamente dice la Biblia que un ángel del Señor lo hirió porque no le dio la gloria a Dios y fue comido por los gusanos y exhaló su último suspiro. Luego el versículo 24 que dice, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Entonces Dios a este hombre que se exaltó a sí mismo y que trató de presentarse como un Dios, un ángel del Señor, porque la palabra de Dios se estaba predicando y porque había un movimiento espiritual en el país, un ángel del Señor se aparece y lo mata en la escena y dice que los gusanos se lo comieron y expiró y exhaló su último suspiro. ¿Por qué? Porque donde quiera que hay persecución, hay odio, la palabra de Dios es predicada y eventos sobrenaturales le siguen. Entonces los enemigos muchas veces van a despertar a que lo sobrenatural suceda en nuestras vidas. Tú sabías que muchas veces las pruebas, el odio, la persecución va a producir que Dios intervenga por nosotros y que Dios meta su mano y haga obras sobrenaturales. Otra cosa que sucede cuando hay odio y hay persecución es que nos produce valor y nos produce coraje, nos produce deseos de predicar el evangelio valientemente. Y yo te quiero mostrar el video de un pastor que este pastor está en África. Y vinieron los musulmanes y quemaron su iglesia. La quemaron y mataron 5 personas con ellos ahí dentro de la iglesia. Tú dirás, men, si eso sucede aquí, yo no vuelvo más a esa iglesia, no vuelvo más para cuidar mi vida, jamás yo piso un pie en ese lugar. Pero no, aquí los pastores y la gente que caminaba millas, que se movía en gran distancia, ellos llegaban a la iglesia aún después de esta masacre. Y así fue como ellos reaccionaron ante esta masacre. No sé si tienes el video por ahí, Juan. ¿Sí lo tienes? ¿No está? Ok. No importa. Entonces, este video que iba a mostrar era un pastor adorando en medio de su congregación hecha pedazos, quemada, con su gente, la gente en sus ventanas, la gente en sillas que trajeron de afuera, sentados en el suelo, todos adorando a Dios en medio de esa situación que les había sucedido. Tú dirás, ¿será que tienen amor por la obra, amor por la iglesia? Pues sí lo tienen. Y yo creo que eso es quizás lo que nos falta a nosotros y lo que le falta a la iglesia occidental. Pedro y Juan estaban predicando en Hechos 4. Los líderes religiosos los arrestaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente. Y más de 5,000 hombres habían creído en el evangelio. Y en los versículos siguientes dice que cuando ellos, los judíos, los fariseos, vieron la valentía de Pedro y Juan y se dieron cuenta que eran hombres comunes y corrientes. ¿Cómo es que estos hombres sin estudios, comunes, corrientes, están hablando y predicando
tantas profundidades y trayendo tanta gente que lo sigue y haciendo estas grandes obras y milagros. ¿Quiénes son estos? Y dice la Escritura que reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Reconocieron que ellos habían caminado con Jesús, pero al ver que estaba junto a ellos el hombre que había sido sanado por ellos, no tenían nada que decir para oponerse. ¿Por qué? Porque muchas veces los milagros y lo que Dios hace por nuestra vida habla más claro que cualquier cosa que nosotros podamos decir. Tú sabías que una idea se puede contrarrestar, un pensamiento se puede contrarrestar, una palabra se puede contrarrestar, pero una experiencia y un milagro jamás se puede contrarrestar. Si Dios me sanó a mí, no hay manera en que tú puedas decir que Dios no me sanó. ¿Por qué? Porque yo era ciego y ahora veo la luz. Yo no podía caminar, pero ahora sí puedo caminar. Yo estaba muerto en mis pecados, pero ahora tengo vida en Él. Quizás mi matrimonio estaba destruido, ahora estoy feliz con mi esposa. Entonces, cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, no hay manera de contrarrestar un milagro, una obra de Dios. Es por eso que Dios está interesado, no solamente en usarnos, no solamente en hacer cosas con nosotros, pero también en bendecirnos y hacer cosas para mostrarle al mundo su amor. Quiero mostrarte el video ahora mismo para que tú veas cómo adoró este pastor al Señor. We praise your name. You are worthy, Lord. Jesus, Lord, You are worthy, to Lord. protect us, You are worthy, to Lord. guide us, Lord, to see us through, You are worthy, to Lord. fight for You us, are worthy, to Lord. give us hope You are worthy. in the name of Jesus. Tú dirás, ¿qué hacen allí? Deberían irse por sus vidas. Si acaban de quemar la iglesia, seguro van a venir y van a terminar de matarlos a todos. Pero ellos no estaban allí para oír. Estaban allí para venir y adorar a Dios en lo que quedó de su iglesia. En solamente los pedazos que quedó de su iglesia. Pregúntame acerca de pasión por Dios, de pasión por la obra, de pasión y convicción por la fe que tienen. Ese es un ejemplo de pasión. Nosotros aquí en Estados Unidos estamos muy acomodados, ¿sabes? Especialmente nosotros los hispanos que venimos de nuestros países donde tenemos muchas necesidades, tenemos muchas carencias y a veces no vemos la abundancia que vemos en este país, pero cuando llegamos a Estados Unidos de repente vemos la tierra de la abundancia. La tierra donde si tú tienes un trabajo y es decente, tú puedes comprarte un carrito, tú puedes tener un apartamento, tú puedes comprar lo que tú quieras y de repente la vida se hace fácil, se hace cómoda. Yo puedo meterme a Amazon, comprar algo y me llega mañana, me llega en 2 días. Tengo lo que quiero, tengo 20 pares de zapatos, tengo 50 camisas, tengo 24 pantalones, no me hace falta nada, mis hijos los tengo alimentados. Parece que la vida se nos acomoda y somos llevados y movidos por la comodidad y se nos olvida la necesidad de Dios, se nos olvida que el mismo Dios que nos sacó de la miseria es el mismo Dios que está en medio de la abundancia, pero nos acordamos de Él cuando nos sacó de allá, pero no cuando estamos acá en medio de la abundancia. Y a veces nosotros no sabemos lo que es persecución. La persecución para nosotros es muy lejos, tenemos que manejar 30 minutos. No, eso es tremendo, una prueba tremenda para mí. O no, que está muy frío en la iglesia, el aire está congelado ahí, no puedo estar allí. La persecución para nosotros no, mira, que es que el ministerio de niños no me gusta mucho. Es que, tú sabes, no voy a irme a otro lugar donde sí hay un ministerio bueno de niños. La persecución de nosotras no tiene nada que ver con la persecución real del cristiano. Y nosotros estamos en una vida muy acomodada y no hemos entendido en realidad lo que significa pagar un precio por la fe y por el evangelio de Jesucristo. Es por eso que nosotros muchas veces tenemos una fe débil. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, somos fáciles de caer. ¿Por qué? Porque no hay fundamentos sólidos. Este pastor con su iglesia, cuando llegó la prueba, cuando llegó la tempestad, no cayeron, no desfallecieron. Ellos fueron a su templo y quizás en medio de amenazas de ser exterminados, se reunieron.
Yo una vez estaba en un país de Centroamérica y nos llevaron a un lugar muy remoto, casi que un campo. Y estaba una iglesia de 4 paredes con ventanas, no tenía ventanas, no tenía metales ni nada. Las ventanas eran huecos, solamente unos hoyos en la pared. No había techo, había parcialmente un techo de zinc, de ese que llueve más adentro que afuera cuando llueve. Y que suena durísimo. Y estaba la iglesia medio parada de pie. Y nos llevaron allí para nosotros tener un concierto evangelístico en esa zona. Nosotros llegamos con nuestros equipos y yo miraba y yo decía, pero ¿dónde están las casas? No veo casas. Y entonces caminamos como una milla y no veía casas, puro monte. Y yo digo, ¿y de dónde viene la gente? Y el pastor nos agarra por el hombro y nos dice, ellos vienen de los pueblitos que quedan a 2 o 3 millas de acá. Y yo le digo, ¿y cómo vienen? Si no, aquí no se mete carro, eran caminos de piedra, de monte. Y ellos decían, ellos vienen a pie. Y yo le digo, ¿cuántas veces tiene servicio usted aquí, pastor? Dice, 4 veces por semana. 4 veces por semana. Y yo le digo, ¿y la gente viene, pastor? Se llena toda la congregación, siervo. Y yo digo, así tienen hambre ellos. Y dice, pastor, aquí hay hambre de Dios. Aquí la gente viene porque ama a Dios, ama al Señor. Y están dispuestos a caminar 4 o 3 millas para venir a la presencia de Dios, para congregarse, para venir a estudiar la Escritura. Y yo digo, oh pastor, venga y predíquenos allá en Estados Unidos y enséñanos un poquito acerca de esa pasión, porque la necesitamos. Nos hemos olvidado de eso. Nosotros estamos acomodados, nosotros hemos acondicionado nuestra fe y nuestro compromiso al Señor. Nosotros miramos la hora y ya queremos irnos a comernos nuestros tacos y nuestra comidita. Ellos no, ellos miraban la hora y querían más. Eran las 9 y nadie se movía. Yo le decía, pastor, ¿a qué hora termina usted este servicio? Siervo, aquí nos quedamos a veces hasta la madrugada. La gente no se quiere ir. Yo digo, pastor, venga, predíquenos. Necesitamos que usted nos enseñe nuevamente a creer, a caminar en fe, a creer y tener hambre por la presencia de Dios, porque nosotros nos hemos convertido en unos obesos espirituales. Estamos gordos porque no ejercitamos nuestra fe. No la movemos, no la ponemos en práctica, solamente comemos. Y escogemos en el menú, esto me gusta, esto no, esto sí, esto no. Esto lo acepto, esto no quiero escuchar. Pero ellos no. Y nosotros queremos ver avivamiento. Tú sabes que a veces nosotros malentendemos el avivamiento. Pensamos que avivamiento es adoración, música y la gente llorando y levantando las manos y la iglesia llena de gente. Eso no es avivamiento, ¿sabes? Eso no es ni cerca de lo que es un avivamiento. Avivamiento es cuando hay arrepentimiento. Avivamiento es cuando las almas son salvadas. Avivamiento es cuando hay una conversión real. Avivamiento es cuando hay una seriedad en el corazón del ser humano en busca de Dios, de su Creador. Avivamiento es cuando nosotros estamos enamorados de Dios tanto que no nos importa el precio que tenemos que pagar para estar en su presencia. El último punto que quiero cerrar es que cuando hay odio y persecución en nuestra vida va a crear un verdadero avivamiento. Tú sabes que en la iglesia en China, en el 2017, una organización llamada The Morning Post en China informó que el gobierno comunista de China se metió a muchas casas, muchos hogares, específicamente 453 hogares en una zona, y quitó más de 600 símbolos cristianos de su casa, todo lo que tenía que ver con la fe cristiana, y los reemplazó con fotos y símbolos del régimen comunista chino. Y lo hizo porque supuestamente ellos dicen que los cristianos lo que traen es pobreza y que ellos necesitan influenciar a la gente con la cultura y con la ideología del comunismo. Ahora, a pesar de los esfuerzos por suprimir el cristianismo, la iglesia clandestina allá en China es una de las iglesias más grandes y más crecientes del mundo. ¿Tú sabías que China e India son los países
que tienen la mayor población mundial en ellos. Bueno, en esos países la persecución en contra de los cristianos es la mayor en el mundo. Interesantemente, las iglesias más grandes en el mundo están en esos países. Se estima que, por ejemplo, la iglesia más grande del mundo está en China y tiene más de 1 millón de miembros. Y es el país que tiene una gran persecución en contra de ellos. El número de cristianos en China aumentó de 1 millón a más de 60 millones a principios del siglo XXI y hoy se cree que el número total de cristianos en China ahora mismo es de 96 millones. Estamos hablando del país donde hay una persecución severa en contra del cristianismo y es allí donde la predicación de la palabra está marcando la vida de los chinos y están viniendo por millones a los pies de Cristo. Háblame de un avivamiento. En China hay un avivamiento. ¿Por qué? Porque en medio de la persecución hay hambre por Dios y la iglesia está creciendo. En Hechos 4:32 al 37 nos habla que todos los que creyeron eran de un solo corazón y alma y ninguno decía que nada de lo que le pertenecía era suyo, sino que tenían todo en común. Y dice que con gran poder los apóstoles estaban dando su testimonio de la resurrección del Señor Jesús y gran gracia estaba sobre ellos. No había entre ellos ningún necesitado porque todos los que eran dueños de tierra o casas las vendían y traían el producto de sus ganancias y las compartían con los más necesitados. Estamos hablando de un avivamiento. El avivamiento es cuando nosotros todos nos unimos en un mismo sentir, en una misma visión y con una misma hambre. Que ya no es en China o en India, pero en Estados Unidos que se levante un hambre de Dios, un hambre por Dios, un hambre por su presencia. Que cuando usted venga acá a Southview Español, usted no venga para hacer un checkmark. Que usted no venga simplemente para decir, oh, fui a la iglesia el domingo, ya me siento bien conmigo mismo. Nos vemos el próximo domingo. Que usted no haga eso, sino que usted venga y usted diga, yo voy a pagar un precio por la fe que le costó tanto a muchos. Y ese precio que voy a pagar es que voy a dar el paso extra, la milla extra. Voy a servir, voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que Dios ha puesto para mí hacer. Nosotros tenemos un sentido muy equivocado de avivamiento, pero quiero decirte que la persecución viene para nosotros en este país. Quiera o no quiera, viene la persecución. Por predicar la palabra nos van a perseguir. Por defender nuestra fe nos van a perseguir. Por hablar los valores bíblicos del matrimonio nos van a perseguir. Por hablar los valores bíblicos de la identidad, de que el hombre es el hombre, mujer es mujer, de que solamente hay un matrimonio entre un hombre y una mujer, todo eso que ahora se siente que hay controversias aquí y allá, eso se va a incrementar y nos van a tratar de tapar la boca y nos van a tratar de callar. Y es allí donde vamos a saber quiénes son los que están dispuestos a pararse firme como estos grandes héroes que hablé al principio y decir, aunque me metas preso, no dejaré de predicar el evangelio. Aunque me metas en la cárcel, seguiré creyendo que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. De que no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra sociedad. La única sociedad que funciona es la sociedad del reino de Dios. La única economía que funciona es la economía del reino de Dios. La única cultura que funciona en el mundo es la cultura del reino de Dios. Y el mundo, el gobierno, los partidos políticos, nadie tiene la solución para tu vida, sino Jesús. Jesús es nuestra solución. Pero quieras o no quieras, viene la persecución. La pregunta es, ¿vas a poder atravesar la persecución? ¿Vas a poder estar firme cuando te digan, di si eres cristiano o no, y si eres te vamos a quitar la vida? Vas a poder estar firme cuando te digan, tu hijo no puede estudiar acá si es cristiano. Y tú tengas que mentir que es cristiano para que él pueda ir a ciertas escuelas. Vas a poder estar firme
cuando te pregunten a ti, ¿eres cristiano? No, si no, no puedes trabajar en este lugar. Vas a poder atravesar por las pruebas de la persecución cuando se incremente en este país. ¿A dónde va a estar tu fe? La vicepresidenta de este país hace poco llamó a las personas que predican los valores cristianos, como por ejemplo el aborto es homicidio, por ejemplo la igualdad de género no existe bíblicamente hablando, el hombre es hombre, la mujer es mujer. Y ella, hablando en esa entrevista, dijo que los que piensan de esa manera son extremistas y terroristas. Entonces, de una palabra eso se puede convertir en algo que eventualmente es como te van a determinar a ti. Por creer y por creer la palabra te van a decir que tú eres un extremista, que tú no tienes compasión, que tú no tienes amor. Te van a decir que en realidad tú no eres una persona tolerante, que deberías practicar la tolerancia. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando eso te llegue a tu puerta? ¿Vas a tirar la toalla y vas a seguir simplemente el camino del mundo? ¿Vas a complacer las demandas del mundo? ¿O vas a pararte firme y vas a decir, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de los perdidos? Yo quiero que te pongas de pie conmigo y quiero terminar con esta pregunta. ¿A qué reino perteneceremos? ¿Y bajo de qué reino estaremos nosotros dispuestos a servir? ¿Vamos a servir el reino del pecado, el reino del error? ¿O vamos a servir el reino de luz o el reino de verdad? Tú sabes que el Espíritu Santo nos fue dado y sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. De hecho, el Espíritu Santo es el que nos revela al Padre y nos revela el corazón de Jesús. Y quiero dejarte con esta última gráfica, y es que el Espíritu Santo es Dios. Y eso debes entenderlo en Hechos 5, 3, 4. De manera que cuando yo te hablo que el Espíritu Santo está contigo, te estoy diciendo que Dios está contigo. Él es nuestro consejero, consolador. Juan 14, 16 al 17. Te sientes triste, no sabes a dónde ir, quieres un consejo, necesitas dirección. Él es tu consejero. No sabes cómo hacer ciertas cosas, necesitas aprender a ser un hombre, a ser un buen esposo, a ser un buen hijo, a ser un buen cristiano. Él es tu maestro. Juan 14, 26. Él es la fuente de poder. Necesitas poder en tu vida. ¿Quieres caminar con el poder de Dios? Él es la fuente del poder. Hechos 1:8 y 1 Corintios 12, 14 al 11. Él es tu guía. Romanos 8, 14 y Gálatas 5, 16. Él es el sello, que es la garantía, es la marca de propiedad de que le pertenecemos a Cristo. Si lo tienes a Él, esa es la marca de que le perteneces a Cristo. Él es nuestro intercesor. No sabes cómo orar, a veces no sabes cómo poner tus palabras, a veces quieres pedirle a Dios algo pero no sabes cómo hacerlo. Él puede interceder por ti con gemidos indecibles. Él es tu intercesor. Él es el que te santifica. Tú dices, pastor, es que yo tengo muchas debilidades, es que a veces sigo cayendo y no sé cómo resolver estas debilidades. Pues confía en el Espíritu Santo, porque Él es el que te santifica. Él es el que te convence de pecado. Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de profecía. Él es el que provee los frutos. Él es el que te provee la fuerza, la gracia. Él ha sido enviado para estar a tu lado, para pararse firme contigo y decir, no estás solo, yo estoy contigo y estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos. No te dejaré ni te desampararé. Tú cuentas conmigo. Yo no sé si tú has estado en un lugar donde necesitas de alguien y alguien te dice, tú cuentas conmigo, y tú sientes, wow, te sientes apoyado. Yo te voy a decir esto. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios te dice, tú cuentas conmigo. Habrá alguien mayor que Él. Entonces, ¿para qué estamos viviendo? ¿Para quién estamos viviendo? Esa es la pregunta. Y hoy quiero hacer un llamado y terminar con esto.
Si tú estás acá y tú dices, pastor, yo no conozco lo que es persecución y mi fe ha sido una fe débil. Yo no soy firme porque cuando viene la tribulación o viene el problema o viene la abundancia, a mí me es fácil simplemente separarme de ti e irme a hacer cualquier otra cosa. Señor, perdóname por reemplazarte por cualquier cosa, tanto por lo bueno como por lo malo. Si ese eres tú, yo te voy a pedir a que pases adelante. Y tenemos personas que van a estar aquí orando por ti enfrente. Pero si tú estás acá y tú dices, pastor, yo necesito que tener esa hambre, esa dependencia de Dios. Yo necesito encontrarme con el Señor y entender que Él debe ser mi primer lugar por encima de todas las cosas. Si tú estás acá y tú dices, Señor, yo no te he puesto a ti en primer lugar, pero hoy quiero ponerte en primer lugar. Si ese eres tú, pasa adelante ahora mismo. Vamos, queremos orar por ti. Señor, gracias, Padre. No le dé pena, hermano. No le dé vergüenza. Si usted no puede ser honesto con usted mismo, ¿con quién más puede ser honesto? Si usted no puede ser honesto con Dios, ¿con quién más puede serlo? Si usted sabe que necesita de Dios, ¿por qué se queda? ¿Por qué no da el paso? ¿Qué lo detiene? ¿Será que el mundo se ha metido tanto en nosotros que no lo queremos soltar? No queremos decirle sí a lo que Dios nos está llamando. ¿Será que le tememos al llamado de Dios en nuestra vida? Un último llamado. Pase adelante, queremos orar por usted y terminamos. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Pero primero que nada quiero pedirte perdón. Te pido perdón porque esta palabra, Señor, me reta. Esta palabra, Señor, es fuerte. Me reta a escudriñarme a mí mismo y saber dónde estoy parado. ¿Estoy parado sobre la roca o estoy parado sobre tierra? ¿Estoy parado sobre la roca firme e inconmovible o estoy parado sobre la arena que va a hacer que los problemas vengan y fácilmente yo sea arropado por ellos? Que venga la necesidad o venga la tempestad y yo sea simplemente llevado por ella. O estoy parado en la roca donde estoy firme y venga trueno, venga tormenta o venga la prueba, permaneceré firme. Lo que sea, Señor, hoy quiero venir a ti y ser honesto contigo, Padre. Decirte, Padre, te necesito. Te pido perdón por no haberte puesto primero. Te pido perdón por no querer ni siquiera pagar ningún precio por mi fe. Yo sé que no hay nada que pueda comprar las bendiciones. Yo sé que no hay nada que pueda comprar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y pueda pagar por ello. Yo sé que no hay nada que yo pueda hacer, Señor, para poder cubrir lo que tú hiciste por mí. Pero, Señor, yo entiendo, Padre, que debo darle valor a las cosas, y el darle valor a las cosas va a ameritar sacrificios. Y si yo valoro tu presencia, si yo valoro la comunidad en la iglesia, si yo valoro tu reino y el predicar el evangelio, eso me va a costar. Y yo quiero estar dispuesto a pagar el precio que tenga que pagar para hacerlo. Así que hoy, Señor, recibe mi corazón, recibe mi oración, recibe mi compromiso.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar esta bendición sobre tu vida, iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre tu vida y te dé paz. Shalom. Que la fuerza de Dios esté contigo, que su sabiduría te instruya, que su mano te proteja, que su palabra te dirija y que seas sellado en Cristo hoy y para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Saluda a la persona que está a su lado. Dígale: Dios te bendiga. Qué bueno fue que estuvieras acá conmigo.